Y bueno, amigos, qué particular que es el fútbol, chicos. La misma gente que está diciendo que el Madrid es un llorón porque se queja de la expulsión de Hausen y de las tropelías a las que se vive enfrentando en el fútbol español todas las semanas, son los mismos que ahora están llorando por un penalti de ayer, que bueno, para mí, sinceramente, muchachos, se lo tengo que decir. Tengo que reconocer que para mí no era penalti. El segundo penalti, bueno, sí, puede que vaya muy de la mano del reglamento, pero es que, muchachos, a mí me pitan ese penalti en contra y es que me pongo muy nervioso definitivamente, ¿no? Pero lo que les digo, es curioso pensar cómo esta gente ahora está llorando y están con este cuento absolutamente lamentable que les caracteriza, creo que les caracteriza mucho en este sentido, ¿no? Y vamos a ver varias cositas porque el video creo que viene bastante cargado. Vamos a ver a un aficionado del Atleti, vamos a ver a un antimadridista como se me olvidó, Iturralde, y vamos a ver también a Soria, al otro, y por supuesto al Escandal que ha hecho un ejercicio lamentable también. Pero sobre el final del video vamos a ver un video que me pareció sencillamente interesante de un programa que se llama Puesta a Punto, que parece que lo dan en Telemundo, no lo había visto nunca, pero el mensaje que mandan es increíble también, ¿no? Así que bueno, les voy a pedir una sola causa a cambio, es la de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y vamos a empezar con este video de Iturralde, que bueno, de vez en cuando nos da la sorpresa este hombre. Vamos a escucharlo, muchachos. Carvajal, Bien expulsado. el penalti con el que gana el Madrid 2-1, que ha marcado Mbappé. Son de los que se pitan ahora, no es la mano que va al suelo, sino que la tiene arriba. Antes se le pudo haber pitado otro penalti a favor del Real Madrid. Para mí si hay una, entra con Entra la plancha. con la plancha, entra porque con la toca plancha, balón, pero- pega el balón sí, pero por arriba y acaba. Es una entrada temeraria y sería de amonestación incluso. Debió haberse pitado penalti. Sí. Y Militao, hay una mano de la que se Sí, quejan también, sí, los jugadores nada. del Olympique de Marsella. El tema de la mano no se hace más grande, lo que hace con la mano es pegársela al cuerpo y con todo el cuerpo y la mano va por el balón. Pero si esa mano la quitas, le pegaría el balón en el cuerpo. Están intentando poner o similitud con la de Balde y no tiene nada que ver. La de Balde sí se hace más grande y si quitas la mano de Balde, el balón va hacia. Ah, es que es maravilloso y que venga que tenga que decirlo un tipo como Iturralde, que repito, mira, nosotros los madridistas he visto una como cierta unanimidad en el sentido de que el penalti que él provoca de alguna manera Vinicius es un penalti demasiado frágil como para pitarlo, ¿no? Pero obviamente del otro lado del campo, por llamarlo de alguna manera, donde están los sectarios, nunca vas a escuchar una unanimidad en ese sentido, ¿no? Y realmente es interesante, muchachos, porque si se ponen a pensar, lo que ha hecho Iturralde es, pese a que no es que le guste mucho el Real Madrid, que digamos, incluso alguna vez le hemos visto hacer bochornos lamentables, ha dicho la verdad, mira, es que esto es lo que hay y ha explicado cada acción de una manera para mí acertadísima, ¿no? Que lo tenga que venir a explicar un tipo como Iturralde es que ya nos da una idea bastante complicada. Y bueno, es interesante que todavía hayan personas como este seguidor del Atlético de Madrid, que también ha dicho algo muy interesante. Robos de la semana, jornada 4. ¿Alguno recuerda a Usain Bolt compitiendo en los Juegos Olímpicos llevando un balón pegado a la... Esto es, no sé si me va a tocar colocarle una imagen aquí abajo porque el chico parece que lo sube a través de Instagram y bueno, Instagram parece que no censura este tipo de contenido cuando se utiliza imágenes de fútbol, pero muchachos, a mí creo que me va a tocar censurarlo de alguna manera, pero lo interesante es el mensaje que manda el seguidor del Atlético. los pies? No, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque te desplazas bastante más lento, manteniendo el control del balón que en carrera libre. Ese es el primer motivo por el que no estamos ante una ocasión manifiesta de gol. Y por tanto, sí, ante una expulsión injusta. Pero tengo dos más. Motivo 2. Si nos fijamos en el vídeo, vemos que Mikel ni siquiera tiene el balón controlado. Simplemente lo que tardaría en controlar y arrancar ya estaría ahí limitado. Y motivo número 3. Están casi en el centro del campo, a 40 metros de la portería. Y los protagonistas son uno de los atacantes más lentos de la liga y uno de los defensores más veloces. Que es cierto que no cuentan las características de los jugadores, pero sí que tendría que ayudar a los árbitros a darse cuenta de lo evidente que es su error. Que no te cuenten milonga, se equivocó el VAR y se equivocó Ilman Sanz. Otra vez. Y mira, que lo venga a decir un seguidor del Atlético de Madrid llama mucho la atención y creo que le honra bastante que tenga la capacidad de analizar tan fríamente una jugada. Es que mira, más allá de cualquier J. Jordi o cualquiera de estos retrasados que pueden decir, no, que no sé qué, que si era expulsión, Moy Llorón creo que también después de la transmisión lo dijo. Más allá de esas personas que, bueno, son bastante justitas de aquí arriba, creo que hay una unanimidad increíble sobre la jugada de Hausen. Es que es absolutamente desquiciante. Vamos a empezar a meternos un poco con lo de ayer, que mira lo que han aprovechado esta gente para tirar mierda, es impresionante. Ganar, podemos ganar todos. 15 Champions, y bueno, y más como las han ganado ellos, bien fuera de juego y toda la historia. Las podemos ganar todos. 15 Champions las podemos ganar todos. Tardaremos 20, 30 o 40 o 50 años, pero el Barça tendrá 15 Champions. Lo que ellos nunca tendrán es el cómo ganar.
Y ese es el diferencial del Barça, ese es el Meskun Club, es esto, es cómo ganamos nosotros, cómo lo hacemos. Y esto ahí no lo soportan, no lo toleran. Es que me parece increíble, ¿verdad? Toda esta gente está con el cómo, el que... O sea, ellos de verdad, yo particularmente no sé si lo piensan, pero me he llegado a pensar que sí, muchachos, que sí, realmente ellos piensan que nosotros estamos pensando en que, mira, no, retíranos las 15 Champions porque preferimos el cómo que el que, ¿no? O sea, que nos quiten las 15 Champions para ganar de la manera brillante que según ellos ganan, ¿no? Es impresionante y bueno, lo que les dije, ellos van a empezar a meter mierda con lo de ayer porque por mucho tiempo... no veían una acción así en la que claramente favorecían al Real Madrid. No, vamos a ver esta de Cristóbal Soria. Creo que los aficionados del Real Madrid no merecen pasar una noche de bochorno como esta otra vez. Porque es que esto es un bochorno. Esto es un bochorno, sí, lo digo yo, claro que lo digo yo. Esto para los aficionados del Madrid es una noche más de bochorno, porque le hace mucho daño a la marca. La marca del Real Madrid es... para mí, mundialmente famosa, a la altura de las multinacionales más potentes y no merece un episodio como este. No, lo que se merece es pagar al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros durante 17 años y que haya gente que esté diciendo que eso pues no significa absolutamente nada. Eso es lo que se merece, ¿no? Me parece absolutamente increíble. Es algo que termina calando, muchachos. Termina calando este tipo de comentarios absolutamente lamentables de tipos como Cristóbal Soria, porque hay gente... al igual que ellos, con el nivel de retraso impresionante, ¿no? Y para muestra un botón, Alex Candal, este periodista que también lastimosamente tenemos la misma nacionalidad, pero es que es increíble de verdad lo que va a decir este hombre. Y te digo algo ya, para terminar. Si en el fútbol no existiera la regla del penalti, el Real Madrid no hubiera ganado ni una Champions. Buenas noches. Partido decisivo, ¿sabes cuáles son? Las finales. Y en las finales, ¿cuándo ganó por penales? Hubo penales. Final contra el Dortmund, final contra el Dortmund no hubo penales. Final contra el Liverpool no hubo penales. Final con Juventus no hubo penales. Atlético de Madrid solo. Atlético de Madrid solo. Para llegar a la final llegó con penales. No, Atlético de Madrid decisivo la final. 2016. ¿Qué tan más me quieres hacer? El partido decisivo la final. Te lo aseguro yo. No, pero para llegar ahí como hoy, aquí, hoy no hubiera ganado. Pero el Atlético también tuvo penales, el Barça también tuvo penales, el Barça de Messi tuvo penales. Dale. ¿Sabes cuántos penales tiene? Sí, ¿Sabes bueno, cuántos promedios de penales tiene Real Madrid con el resto de los equipos del mundo? Y bueno, tendrán más por ahí fortuna anda la estadística, en eso, qué sé yo. Por ahí anda la estadística. Y le harán más faltas en la liga quedó el año pasado 19. Y porque atacan más que los rivales. 19, Turco. Y bueno, pero Turco, año pasado 19 penales. 19 faltas, ¿qué vas a hacer? Y aquí tiró 2 en un partido en Champions. Y pero le hicieron 19 faltas, capaz. Tiró penales en la liga. Siempre tiene penales. No lo sé. No digo que sea por mal. Me parece increíble y no entiendo cómo estos periodistas que están allá al lado no van preparados a su trabajo y le dicen, a ver, bueno, vamos a hablar de penaltis, entonces justifícame esto que ha pasado en el fútbol español durante cierto tiempo. No, es que es gentuza, muchachos, es gentuza. Ellos quieren hablar de estadísticas solo cuando les conviene, ¿no? Por ejemplo, este hombre ahora está diciendo esto. Te aseguro que la siguiente semana al Barça le pitan 2 penaltis, al Madrid 1 en contra, por poner un ejemplo, el siguiente fin de semana en la Liga. Vuelven a salir las estadísticas y te aseguro que en ese momento pues si no les va a apetecer hablar de estadísticas. No, es que me parece una de las cosas más increíbles del mundo. Y bueno, si no existieran los penaltis, a ver cuántos equipos hubieran ganado la Champions. No, o sea, es que me parece de loco. Pero de todos modos, chicos, esto es un resentimiento. Ustedes ven siempre que están con ese cuento de que los 15 Champions, que no sé qué. Eso es un dolor que nunca se les va a poder quitar. Nunca van a poder sacarse de encima el hecho de que el Madrid se haya separado de manera tan absurda y exagerada de los demás equipos de prácticamente cualquiera. No, es que es de las cosas más aberrantes que he visto, ¿no? Cerramos con esto, que es lo que les decía, muchachos, de lo que veo es este señor, se llama Luis Omar Tapia, del programa Puesta a Punto. Pues ahí están los nombres abajo y creo que este que aparece aquí se llama Luis Omar Tapia y ha dicho algo muy interesante, ¿no? Liga de Campeones. Así gana el Madrid. Así gana el Madrid. Apareció. Bueno, vamos a ver ese mensaje que le van a mandar a la FIFA. No, espérate, ¿por qué no lo hacemos de ahora de una vez? No, o sea, de que estamos comenzando el programa. Pero qué necesidad. No, yo para todos ustedes, los antimadridistas del mundo entero, yo les tengo un mensaje. Tres razones, tres cositas. Y manténganlo muy, pero muy aquí en el coco, ¿ok? A ver. Si sus equipos, sí, escuchen bien, si sus equipos, para todo el antimadridismo,
¿Le quieren ganar al Real Madrid? Yo le doy 3 razones que no deberían hacer. A ver. Aquí va. Primero que nada. Atención. ¿Listo? Productor, para que me lo ponga. Para que lo ponga bien ahí. Aquí está. No juegues en Champions League contra Real Madrid. No le juegues a Real Madrid en el Bernabéu. Y jamás en tu vida le anotes primero a Real Madrid, mucho menos en la Casa Blanca. ¿Puedo hacer una pausa rápida? No, no hay pausa. Qué linda corbata. Maravillosa. ¿Te acuerdas? Fuimos todos, ¿te acuerdas que la regalaban? No, tranquilo. Chicos. Elegancia la de Francia. Bueno, es que es sencillamente maravillosa. Yo creo que más allá del tema de los penaltis y que ayer, después de muchísimo tiempo, han favorecido al Real Madrid, este es un mensaje absolutamente contundente para que se lo apunten los amigos antimadridistas y que nada, sigan rabiando como ellos solo saben hacerlo. Así que nada, espero que hayan disfrutado de este video, que me lo hagan saber por supuesto en los comentarios y lo de siempre. Déjame tu like, suscripción, gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao.